Bienvenidos a Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Yo soy Ángel González y parte de lo que hemos estado haciendo en la última temporada del podcast, a raíz de los 40 años de la Universidad Antropológica, hemos estado buscando pues algunos de los docentes que han dejado huella aquí, y ese es el caso del doctor José Fernando Gómez del Campo Estrada, que nos hace el honor de visitarnos. Muchas gracias por estar acá con nosotros, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Ángel. No, pues gracias a usted por darse tiempo de platicar con nosotros. Fíjense, les platico, el doctor es docente de aquí de la UNAG, ha dado clases en el doctorado en Desarrollo Humano de aquí de la Universidad Antropológica, tiene licenciatura y maestría y doctorado en Psicología, y es uno de las personas que se les ha otorgado el doctorado honoris causa aquí en la Universidad Antropológica de Guadalajara, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias. por haber venido. Sí. Maestro, usted es usted es una institución no solo en esta universidad, sino en muchas otras, porque usted es de los iniciadores de lo que hoy entendemos como humanismo aquí como en desarrollo México. Humano. Ajá, sí. Como parte del desarrollo humano. De hecho, sí, tengo entendido que usted fue de los que iniciaron la maestría en desarrollo humano, ¿correcto? Sí, bueno, puedo decir de los pioneros en cierto sentido, ¿verdad? Aunque yo la fundé aquí en realidad en el ITESO, el doctor Lafarga en la Universidad Iberoamericana. Okay. Pero sí me considero como de los originadores en cuanto a que fuimos la primera generación que recibió clases de parte del doctor Lafarga, quien introdujo de lleno la psicología humanista en nuestro país, a nivel universitario, ¿no? Okay. Y después lo concretó en este movimiento al que le llamó desarrollo humano, que abarca mucho más que propiamente la psicología, ¿no? Que esa es una parte clave del desarrollo humano, ¿no? No se queda nada más en la dimensión psicológica, sino que abarca otras. Sí, es un campo, ahorita diríamos transdisciplinario, ¿no? Más allá todavía de lo interdisciplinario, ¿no? Ok. Maestro, los programas educativos, más allá de los programas educativos, el inaugurar una maestría nueva, una licenciatura nueva, ser pioneros en eso en un país, pues es porque el país está pasando por una necesidad, ¿no? Sí, o sea, socialmente requerimos iniciar con este movimiento del desarrollo humano, del humanismo. Sí. En ese punto, México, ¿en qué situación se estaba pasando que ustedes vieron la necesidad de iniciar con el desarrollo humano como un estudio ya formal a nivel de maestría? Y lo pregunto porque ya después me gustaría compararlo con el momento que estamos viviendo ahora. Sí, mira, yo pienso que esto arranca desde inquietudes que teníamos los psicólogos y en general las ciencias sociales de qué hacían las universidades por nuestro país, en particular las mayorías marginadas, ¿no? La gente excluida de los beneficios de quienes ejercían las profesiones, ¿no? Los profesionistas egresados de las universidades generalmente atendían clases media para arriba, ¿verdad? Sí. Y en concreto en el ITESO en los 70s, bueno, no solo ahí, sino en convenciones de psicología y de otras ciencias, nos hacíamos esa pregunta. En particular los psicólogos nos preguntaban qué le pasaría a México si no hubiera psicólogos. Y pues no le pasaba mucho. O sea, por eso mismo que te digo, estaba muy centralizado. Por ejemplo, el rol principal del psicólogo en esa época era la orientación vocacional, la aplicación de pruebas psicológicas, tanto para la selección de candidatos a las universidades como en las empresas, y por otro lado en la psicología clínica como asistente de los psiquiatras en evaluación psicológica, ¿no? Entonces realmente el campo de trabajo era muy, muy limitado. Y a mí me tocó el privilegio de ser parte en el ITESO de, pues hasta donde yo tengo noticia, el primer centro que se fundó para atender clase
marginada, ¿verdad? Que ¿Qué? fue aquí en el centro Polanco, se llamó, Okay. aquí en Lomas de Polanco. Paradójicamente, una zona marginada aquí y en el Distrito Federal una De las más zona altas. privilegiada. Sí, de ¿no? las más privilegiadas. Sí. Sí. Entonces, bueno, abrimos ese centro justo para tratar de entrar a ese nivel de responder a las necesidades de ese grupo, ¿no? Doctor, entonces esto que ya la psicología, ir a terapia, la psicología clínica, se ha normalizado, pero es reciente, en las últimas Sí, 1 o 2 décadas, ¿no? que se haya normalizado es reciente y desafortunadamente yo creo que perjuicio de la misma psicología, porque pues es muy limitado lo que se puede hacer en una psicoterapia individual o incluso grupal. Yo creo que las necesidades son mucho mayores y por eso a mí me fue interesando el campo de la psicología comunitaria, que tuve yo también aquí muy buenos contactos con una universidad de Estados Unidos, el George Peabody College de la Universidad Vanderbilt en Tennessee. El doctor Robert Newbrook tenía ya contactos aquí con el ITESO y fue quien nos llevó mucho a conocer la psicología comunitaria. Varios de nuestros estudiantes fueron mentoreados por él cuando se iban a estudiar allá algún posgrado o incluso a prácticas profesionales de licenciatura, ¿no? Que de hecho esa universidad, de sus investigaciones salieron muchos tests que al día de hoy se siguen utilizando, ¿no? Sí. Se utiliza mucho el test de Vanderbilt para medir el impacto del trastorno de déficit de atención en niños y adolescentes. Sí, es una universidad de mucho prestigio y bueno, este doctor que ya falleció formó a muchos de nuestros maestros en el ITESO, que algunos han colaborado aquí también con la universidad. Okay. Aquí estamos hablando de un punto, creo yo, que muy determinante en la evolución de la psicología en México. La transición de una psicología psicoterapéutica a una psicología comunitaria, un enfoque en la comunidad. Sí. Porque eso, pues es un poco la escuela del humanismo, ¿no? Al final de cuentas, la psicología tiene que ser a beneficio de la sociedad, de todos. No nada más del individuo. Sí, y no nada más de una élite, sino de toda la población, ¿no? Okay. Sí. ¿Cómo le fue a usted siendo pionero en la aplicación de la psicología comunitaria? Increíble, porque tuvimos esa oportunidad de tener este centro, al principio muy enfocado en las necesidades de los estudiantes. Okay. Es decir, por ejemplo, ya cuando fundamos el Centro de Desarrollo de la Comunidad en la Ciudad de México, ligado a la Universidad Iberoamericana, ahí ya el objetivo empezó siendo darle prácticas a los estudiantes, ponerlos en contacto con una población que ellos desconocían, y poco a poco fue tomando prioridad las necesidades de la comunidad. ¿Y cómo les fue con el choque cultural? No, pues muy, muy interesante, porque sí, para muchos estudiantes, y ni siquiera era una zona de extrema pobreza, digamos, la zona que elegimos para el centro, y que también era más o menos las características del centro Polanco de aquí, no era pobreza extrema, sino digamos una pobreza digna, clase alta, baja y media baja. Digo, baja, alta y media baja. Sí. Okay. Y bueno, nos dimos cuenta primero que todo lo que era la formación universitaria no tenía prácticamente nada de conocimiento de la realidad de nuestro país. Entonces, las primeras etapas fue eso, enriquecer nuestros modelos universitarios ya con experiencias y pequeñas investigaciones, pero sobre todo la experiencia directa de ir conociendo las necesidades de estas poblaciones, ¿no?
¿Le pasó a usted que cuando se enfrentó con la población, ya en la intervención comunitaria, le pasó a usted que se dio cuenta que lo visto o lo aprendido en la universidad, pues, pertenecía a otro mundo, que aquí Sí, no, sí, no sí. tenía forma de aplicarse? Sí, eso fue evidente desde las primeras pruebas de inteligencia o de lo que fuera. Ujú, Nos salían muy bajos los resultados, ¿no? ujú. Y era eso, la mayoría de los test psicológicos están saturados del factor cultura, ¿no? Sí, Entonces habría que, en primer lugar, no era la prioridad tampoco medirlos, sino responder a necesidades apremiantes, ¿no? claro. Sí, desde luego la educación sabemos que era una de las principales, pero había que escuchar a la comunidad, ellos qué pedían, ¿no? Y fue muy interesante que en las primeras experiencias de detección de necesidades salían cosas diferentes a las que nosotros hubiéramos escogido. Por ejemplo, pedían, desde luego educación en general sí, Ujú, pero por ejemplo pedían cursos de cultura de belleza, ujú. de corte y confección, de conservas de alimentos, de, en fin, cosas que pudieran para ellos después cristalizarse en algún empleo o en algo, alguna microempresa productiva, etcétera, ¿no? Entonces fuimos combinando las necesidades de la formación del universitario con las de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, programas que tuvieran que ver con los niños fueron muy bien recibidos por la comunidad. En particular recuerdo uno muy interesante de psicología infantil, en donde el estudiante iba a la comunidad y buscaba una madre primeriza con un bebé lo más cercano a recién nacido para darle un seguimiento del semestre que duraba la materia. Y en vez de tener nada más lecturas y los ejemplos del libro, poder observar el desarrollo de un bebé durante 6 años conjuntamente con la madre, y la madre también recibiendo todas esas herramientas para poderlo aplicar después a otros hijos. Que me imagino que en la experiencia eso fue, pues una sorpresa, muchas sorpresas se llevaron los alumnos, ¿no? Ah, Porque lo que claro. vemos en los libros y lo que nos topamos en la realidad tiene mucha distancia. Claro, y además también el hacerlo junto con la madre, Ujú, sí, que le iban tomando fotografías, le iban tomando diarios, etcétera, varias herramientas para recuperar la experiencia, y al final la madre recibía un álbum del desarrollo de su bebé creado por ella y el alumno, ¿no? ujú, Después esas madres se convirtieron en cofacilitadoras del programa con otros estudiantes, ¿no? ujú. Cuando entraban nuevas generaciones. Y ahí nos dimos cuenta de la importancia del entrenamiento de los paraprofesionales y no profesionales, ¿no? Como decir, bueno, parte del poder que nos da la academia es justo el poder profesional. Entonces ahí tenemos esa responsabilidad de no quedarnos con esos saberes y hacer a la población dependiente, Claro. sino compartir ese poder y hacer pues más fácil el acceso a poder llegar a ser autogestivos, por lo menos en ese sentido, ¿verdad? Claro. Porque entonces ya estamos hablando de uno de los principios de la intervención comunitaria, ¿no? Sí. La intervención comunitaria no es llegar a darles lo que les hace Sí, falta, no nada es más. asistencial, nada. No es asistencial. La asistencia puede ser un primer contacto, pero sí, la idea es como autogestión, como horizonte, ¿no? ¿No le parece, doctor, que entonces ahí ha habido muchos programas, podrían llamarse gubernamentales o privados o de asociaciones civiles, que no han tenido un impacto tan prolongado o tan útil para la comunidad porque son más asistencialistas? Más asistenciales y más ligados a los planes sexenales. Sí. No tienen visión de largo plazo ni visión de empoderamiento. Al contrario, yo creo que para por lo menos los últimos gobiernos
el empoderamiento del pueblo es amenazante, ¿no? ¿Cómo Sí. cómo pueden ver ellos amenazante el empoderamiento del pueblo? Pues el conocimiento de la gente informada, la gente que puede tomar, como decía Freire, la gente que se apodera de su palabra a través de la alfabetización, es amenazante porque ya no va a ser un solo medio a través del cual se informa, sino va a poder leer, va a poder elegir qué lee, va a poder elegir qué escucha y sobre todo va a poder decir su palabra, no que otros hablen por él o por ella, ¿no? Sino, entonces de ahí salió la idea de, en un momento dado, de hacer un programa de formación de promotores y promotoras comunitarios, que tuvimos la oportunidad también de que ese programa, que sigue existiendo y sigue impartiéndose, fuera reconocido con un diploma por la Universidad Iberoamericana. Órale. Entonces es muy valioso para ellos, algunos personas que ni siquiera tienen una primaria concluida, ¿no? Claro. Ese es, Que poder decir, mi nombre está en este diploma de sí. la Universidad Y Iberoamericana. además también fue una experiencia en la que rompimos muchos mitos, ¿no? Los grupos eran de personas de la comunidad, a veces, como te digo, funcionalmente analfabetos. Sí. Y podía haber también, y de hecho había doctores, maestros, licenciados. Entonces eran grupos mixtos que todo el mundo decía, no, eso no va a funcionar porque son diferentes niveles. Al contrario, fue una fuente de riqueza increíble y de subir los niveles mismos de los programas, ¿no? Okay. Y bueno, también ahí era el encuadre que dábamos, un espacio en el que los participantes se sintieran psicológicamente seguros, en el que el encuadre se insistía mucho en se vale no saber, se vale preguntar, y en fin, había mucho, como siempre había quien pudiera responder las preguntas prácticamente para las personas que venían con menos educación formal, pues se fueran superando. Muchos de ellos y ellas a partir de eso terminaron sus primarias o secundarias o licenciaturas truncas, etcétera. Y pues sí, hasta ese programa ya más estructurado empezó con el siglo y ahorita tenemos más de 1,500 egresados de ese programa que están trabajando en sus comunidades ya como promotores y promotoras. ¿Qué hacen ellos? Los mismos talleres con los que se formaron o ya diseñados por ellos. Por ejemplo, talleres de autoestima, de prevención de la violencia familiar, de pues también de tipo más tradicional como de aprendizaje de la lectoescritura, talleres de comunicación interpersonal, asertividad, en fin, tú lo que quieras, ¿verdad? Y algunos ya que tenían intereses particulares, como por ejemplo en trabajar con personas con adicciones, talleres para prevenir la adicción o para acompañar el proceso de recuperación, ¿no? Claro, y como ellos son parte de la comunidad, Sí. ellos entienden bien Sí. a la comunidad. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces no es una intervención que viene desde fuera, sino que los que ya están adentro pueden mantener esa intervención, pueden hacerla que siga evolucionando, que siga avanzando. Sí, y con modelos fácilmente, que se pueden reproducir fácilmente, ¿no? Y sobre todo eso, ¿verdad? Como haciéndoles caer en la cuenta que lo importante es crear ese clima en donde la persona no se sienta amenazada en su autoestima mientras está aprendiendo, ¿no? Claro. Que conocemos las historias de niños y niñas que nunca hablaron en público porque los ridiculizaron de chicos, ¿verdad? Y eso limita sus capacidades de desarrollo. Sí, sí. Maestro, si entendemos que la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social, ¿no podemos entonces también de una forma un poquito crítica ver que muchas veces la rigidez de las academias
obstaculizan ese acceso. Definitivamente, y los programas mismos. Yo creo que mucho de la educación sigue centrada en los contenidos y no en las habilidades o destrezas o actitudes o lo que son los verdaderos aprendizajes necesarios en un proceso educativo, ¿no? Yo creo que más bien es informativo lo que son los programas educativos, ¿no? No tanto educativos, ¿no? ¿Y cómo podemos superar esa rigidez de las academias? Pues lo primero sería tratar de incidir en las instituciones, ¿no? La ventaja en todo eso es que el maestro, la maestra, tiene el poder frente a su grupo. Y ahí nadie puede. Okay. Entonces ahí es donde yo creo que se puede hacer la innovación, en directamente lo que haga el maestro o la maestra con su grupo, ¿no? Y es enfocarse en eso, en que no tanto que aprendan, sí, no sé, por ejemplo, en vez de tomar un programa basado en libros, textos únicos o el tipo de material que conocemos, conocer a su grupo, qué quieren aprender, para qué les va a servir lo que quieren aprender. Ahí, por ejemplo, también te puedo compartir servicios sociales que realizamos en este lugar con personas, por ejemplo, empleadas domésticas o choferes, para alfabetizarlos no con el material ya estructurado de Linnea, sino a partir de su necesidad de aprender. Por ejemplo, un chofer, ¿qué le interesaría? Si tú fueras chofer, ¿qué te interesaría aprender si no sabes leer? No, pues al menos las señaléticas de tránsito para empezar, ¿no? Leer un mapa. Leer mapas, ¿qué más? Entender el reglamento de tránsito, tener claridad de la normatividad. Ese tipo de lecturas son las que tendrían significado para ti, ¿verdad? Claro. Es no los clásicos... mi mamá me mima, sí. y cosas que eran los materiales de los niños, eran los que les daban. Porque a mediados del siglo pasado los esfuerzos de alfabetizar a la población de adultos y adultos mayores fracasaron muchas veces porque trataban de utilizar los mismos recursos con los que se alfabetiza a las infancias. Sí, y ahí es donde el planteamiento de Freire tiene el éxito que tiene, es decir, la concientización liberadora es lo que va ocurriendo en ese proceso de aprendizaje a partir de tu necesidad, ¿no? Entonces, bueno, pues un chofer aprende eso, una empleada doméstica, pues cosas de frutas, pesos, en fin. Y aparte no podemos ignorar la inmensa diversidad cultural del país, porque acá en México tenemos poblaciones originarias de muchos contextos culturales, de idioma, de creencias, de prácticas, y entonces todo eso también va a alterar la forma en la que ellos aprenden, ¿no? Sí, fíjate, un trabajador comunitario muy importante, Gabriel Cámara, utilizaba la palabra leche para decir cuáles son las competencias básicas que hay que aprender. L, lectura, leer, escribir, calcular, escuchar y hablar. Es hablar y escuchar, leche. Entonces ya con esa palabra ya tienes las 5 habilidades básicas que se tienen que promover en un proceso educativo, ¿no? Entonces sirve como una guía de cuando vas a armar el proceso educativo que le sirva a esa comunidad, ¿no? Sí. Y bueno, es justo partir de la necesidad, no imponer un programa, ¿no? Los contenidos son muy importantes, pero ahora ya los tenemos al alcance mucho más fácil que nunca, ¿no? Ya cualquier persona tiene un teléfono y ahí tienes información y tienes cualquier plataforma en la que puedes preguntarle cualquier cosa, ¿no? Claro, sí. Y agrégale la inteligencia artificial, pues todavía más, ¿verdad? Que entonces ya tenemos que abordar, porque del humanismo nos vamos al transhumanismo. ¿Qué va a pasar entonces en el futuro cercano? Y bueno, qué mejor que facilitar que las personas aprendan esas herramientas para que todo lo que sean contenidos pues sean los que les interesen, no los que les impongan, ¿no? Claro. Y por supuesto, en qué enfocarnos,
pues en las actitudes, en la importancia de tomar decisiones, de negociar, en fin, como manejo de conflicto, todo lo que en la vida te va a ser útil para ser una persona productiva, creativa, sana, en pocas palabras, ¿no? Claro. Maestro, usted que le tocó pues estar en primera fila en la evolución del humanismo y la psicología comunitaria, la intervención comunitaria, desde pues en mediados del siglo pasado hasta la fecha, ¿cómo lo ha visto evolucionar? ¿Qué ha cambiado? Yo creo que sí ha habido muchos cambios y afortunadamente en todo el país hay muchas experiencias de éxito. Por ejemplo, ahorita también otra que me tocó el privilegio de acompañar desde el principio es la Fundación Haciendas del Mundo Maya, que fue un proyecto de reconstrucción de viviendas después del huracán Isidoro, creo que fue en el 2002 o algo así. Banamex abrió una cuenta para la reconstrucción y con miras a la reconstrucción de la vivienda nada más se fue desarrollando todo un proceso de desarrollo comunitario que derivó en un modelo que ahorita ellos utilizan de trabajar con una comunidad durante 5 años, progresivamente ayudando a que se vayan empoderando, etcétera, a través de diferentes talleres, espacios productivos, etcétera. Y ya después entran en una etapa en la que la fundación es un socio, un consultor, y la comunidad continúa ya con sus procesos de manera autogestiva, ¿no? Iniciaron, como te digo, en Yucatán y ahorita están ya en 20 estados del país. Y es una fundación que tiene 25 años. Es muy interesante ver cómo la iniciativa privada también se aborda y los logros que obtiene cuando lo hacen de una forma comunitaria, ¿no? Claro. Estaba pensando yo, por ejemplo, en el caso de Cemex, que tiene su laboratorio de investigación de materiales, que ha sido muy útil porque han hecho muchos avances en aprender cómo los materiales locales de cada región del país pueden ser mejor aprovechados. Entonces ya no es lo mismo de que llegue, no sé, el Infonavit o que llegue alguna institución de construcción de vivienda social y diga, vamos a replicar esta vivienda, que es la que ya conocemos con estos materiales, y la vamos a hacer en un proyecto en la Sierra Tarahumara y la vamos a hacer también en un proyecto en Colima, a pie de playa, porque no son las mismas naturalezas y materiales. Fue lo que pasó en Yucatán, que las viviendas reconstruidas por el gobierno, pues no, en realidad era lo que dices, un modelo de un Infonavit que no sirve para las características de esa región. Y en cambio, con la fundación, la reconstrucción fue con los materiales, o sea, fue como su vivienda era, nada más nuevamente reconstruida y bien. Y además ahí fue cuando no nada más fue reconstrucción de viviendas, sino del sentido comunitario. Entonces era a la vez que se reconstruía la vivienda, se creaba todo este proyecto de desarrollo comunitario que empezó con bibliotecas de apoyo para los jóvenes y niños y poco a poco, desde luego con la mujer como columna vertebral, como son muchos programas comunitarios, pero también, por ejemplo, a muchos hombres se les dio capacitación para hotelería de nivel muy alto, ¿no? Sí, y dándoles con eso una entrada a un nivel socioeconómico mucho mejor del que pudieran tener sin esa preparación, ¿no? Doctor, ya hablamos del pasado y del presente y ahora tenemos que abordar el futuro, ya para terminar, porque estamos en un momento pues muy coyuntural, ¿no? Porque entonces ya entró la inteligencia artificial a raíz de la pandemia, también la conexión y el trabajo remoto y las relaciones remotas se han potencializado mucho. Entonces, hablando desde el humanismo y desde la comunidad, ¿cómo están siendo afectados con la aparición de estas dos nuevas realidades, la inteligencia artificial y la hiperconectividad? ¿Hacia dónde vamos? Sí, yo pienso que cada vez más buscando que todas y todos se puedan integrar a esto.
O sea, que el Internet alcance a cualquier lado del país y que la gente tenga esa cultura cibernética a la mano. Yo creo que hay bastante lo que se ha logrado. No sé, la impresión que yo tengo, que sí conozco muy bien mi país. Solamente Campeche es el único estado en el que no he trabajado, y en todos lados he visto celulares, ¿verdad? Creo que en nuestro país hay más celulares que habitantes, ¿no? Entonces, sí están los medios básicos para que la comunidad pueda integrar toda esa tecnología, pero el reto siempre sigue siendo la persona. O sea, ese es la participación ciudadana, tiene que ser como el enfoque, ¿no? El buscar eso, que la gente diga más su palabra, no que otros hablen por ellos, no que se informen con una sola fuente, que para mucha gente suele ser la mañanera, ¿verdad? Y ahí se queda toda la información que tienen, ¿no? Entonces, no, yo creo que seguir dando ese medio de que la gente participe, pues desde su propia comunidad y cada vez en organizaciones más complejas. Eso de todos modos se va a necesitar. Y pues lo que es evidente, ¿verdad? La herramienta depende de quien la usa, ¿no? Entonces, sí, como ha sido con todas las herramientas, claro, ¿no? Y ahí muchas de nuestras herramientas en el desarrollo humano van orientadas a eso, al desarrollo de la conciencia y de la capacidad, junto con la conciencia y el empoderamiento, de tomar mejores decisiones cada vez, ¿no? Tanto en lo individual como en lo colectivo. Muy bien. Pues, doctor, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Ángel. Muy interesante tener la perspectiva de usted, que usted pues acompañó el desarrollo humano como disciplina formalizada desde sus orígenes aquí en el país, y cómo esta solita fue requiriendo que se adapte al país, ¿no? Sí. No que venga como una verdad universal que viene de otros lados y que aquí se tiene que aplicar. Sí, y al contrario, muchos ya están copiando nuestros modelos, ¿no? Porque han probado ser buenos. Por ejemplo, en el campo de la investigación participativa o la que se conoce como investigación-acción, esos son métodos que surgieron en América Latina, ¿no? Que América Latina históricamente ha sido pues un referente en la intervención comunitaria, ¿no? Los modelos de intervención definitivamente, comunitaria, sí. ¿no? Inclusive yo me atrevería a decir que hasta todo este concepto de la teología de la liberación tiene muchas raíces en los fenómenos de las misiones que se han encontrado en Latinoamérica, sí, ¿no? sí. Entonces, pues somos como el área experimental donde estamos aprendiendo mucho, ¿no? Y aprender a partir de la necesidad, en vez de que la necesidad se quede insatisfecha y genere mayores necesidades, ¿no? Claro, totalmente. Pues, doctor, espero que podamos volverlo a entrevistar pronto para el podcast, porque me parece que también aquí habrá muchos temas que cubrir. Muchas gracias, Ángel. Me parece yo que la comunidad y la inteligencia artificial es una relación que apenas estamos empezando a ver cómo se da. No tenemos ni idea de lo que nos espera ahí, ¿verdad? Y habrá que ver en unos años qué resultados da, ¿no? ¿Para dónde va esto? Es inquietante y a la vez muy, me entusiasma mucho, ¿no? Todo lo que estamos viendo ahí. Sí. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Y recuerden, esto es Pilares Podcast. Pueden ver este podcast y muchos otros podcasts que hemos grabado acerca de la psicología, el desarrollo humano, en Spotify y en YouTube como Pilares Podcast. También nos pueden escuchar en Apple Podcasts. Búsquenos y en el número que aparece en pantalla pueden pedir informes aquí en la Universidad Antropológica de Guadalajara. Recuerden que siempre hay promociones si les mencionan que ustedes nos escucharon aquí en Pilares Podcast. Yo soy Ángel González y muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias.